Muy buenas tardes, licenciado. En esta tarde nosotros somos el grupo 3, que consta por Ada Pujol, Diego Lemus y Adriana Rodríguez. En este caso, como parte de la introducción de nuestro anteproyecto de investigación, nosotros queremos retomar la macrotemática de la cultura e identidad nacional. ¿Qué es lo que presentamos? Pues básicamente es una reconstrucción gráfica de la narrativa fotográfica de la Guerra Civil Salvadoreña de el fotógrafo documental Francisco Campos, bajo la teoría crítica de la fotografía por Ronald Barthes. ¿Por qué nos vamos a dedicar sobre este tema? Pues nosotros pensamos que es súper importante, ya que no hay como documentos o investigaciones que nos ayuden o que tengan un antecedente en cuanto a la fotografía y el tema de la guerra civil salvadoreña se trate. Es por eso que nosotros pensamos que es súper importante retomar toda esta información y utilizarla para la memoria histórica de nuestro país, que es algo fundamental tanto para las viejas generaciones como para las nuevas generaciones que tienen que saber todo lo que pasa y aconteció en nuestro país. Ahora vamos a pasar al desarrollo del flujo en cuanto a las diferentes eh, correcciones que hemos tenido con mi compañero Diego Lemos. Bien, buenas noches, licenciado. En cuanto a las correcciones, ¿verdad? Con la idea de investigación, tenemos el análisis de Francisco Campo durante la Guerra Civil Salvadoreña y su rescate gráfico mediante la semiótica para la memoria histórica, como ya mencionó Adriana, ¿verdad? Vamos a retomar la teoría del discurso bajo el análisis de Ronald Barthes, ¿verdad? Entonces, tenemos que en el marco filosófico ya corregimos que es cualitativo, ¿verdad? El análisis de discurso. Tenemos ya el punto de partida, que se conserva igual, la realidad de investigativa, que es el análisis de discurso, ¿verdad? La manera en la que se van a recolectar datos, ¿verdad? Entrevistas a Francisco Campo, personas relacionadas en el medio cultural, social, y la recopilación de fotografías en portales web. En cuanto a la corrección del sustento teórico único, que es, digamos, el principal, retomamos el análisis narrativo, ¿verdad? De la teoría de la teoría de la cámara lúcida, que es por el autor semiótico, ¿verdad? Que es Ronald Barthes. Donde tenemos hacia la definición teórica práctica, ¿verdad? Que tenemos que, según la teoría del libro La cámara lúcida, para sus reflexiones y emociones personales relacionadas con la fotografía, específicamente a través de experiencias, centrándose en la naturaleza de la fotografía como medio artístico y documental. Mediante ese análisis, Barthes introduce dos conceptos claves que son el stadium y el punctum, donde también él toma en cuenta que la imagen proporciona tres mensajes clave, que son el lingüístico, el denotativo y el connotativo. La relación entre el desarrollo lingüístico con la imagen. Entonces, de aquí sacamos nosotros el artefacto más variable, que es la reconstrucción gráfica bajo este análisis para promover la memoria histórica, ¿verdad? Y que este va a ser a la vez un instrumento de enseñanza y aprendizaje. En cuanto a la corrección de la variable independiente, vemos que la principal corrección está en esta subvariable independiente de X3, que es el significado según Roland Barthes, ¿verdad? Que como ya lo mencioné, habla, ¿verdad? Sobre la congruencia en el mensaje de la imagen con estos dos términos, ¿verdad? Que él introduce, que es el punctum y el stadium. Bien, y la otra corrección tenemos el problema de investigación, ¿verdad? Que es el análisis fotográfico de Francisco Campos durante la Guerra Civil Salvadoreña desde 1986 a 1995, bajo el análisis narrativo según Ronald Barthes,
para ser usado en la reconstrucción gráfica, ¿verdad? Por su importancia en la memoria histórica. Tenemos el interés particular que se mantiene, el límite social y las unidades de observación que también se mantienen. En cuanto al límite especial, de momento lo dejamos la universidad, ¿verdad? Y cualquier entidad con el interés de la memoria histórica. Y el límite temporal que se mantiene igual, que es de enero a junio del 2024. Y a continuación, pues vamos a presentar el anteproyecto, ¿verdad? Que lo va a exponer mi compañera Ada Power. Bueno, dentro de la parte del anteproyecto de investigación está el título de investigación, que dentro de las correcciones está como la reconstrucción gráfica de la narrativa fotográfica de la Guerra Civil Salvadoreña de Francisco Campos bajo la teoría de la cámara lúcida de la fotografía de Ronald Barthes. Esta es una reconstrucción de total basada en este semiólogo de imagen fotográfica. Luego está el tipo de investigación, que es cualitativo bajo el análisis de discurso. Como pregunta general tenemos la reconstrucción de manera gráfica de la narrativa y luego tenemos las preguntas específicas, que son: ¿cuál es la importancia de la obra fotográfica de Francisco Campos en el contexto de la Guerra Civil salvadoreña y cómo se pueden identificar y analizar los elementos de la narrativa fotográfica de Francisco utilizando la teoría de la cámara lúcida de Roland Barthes? Luego está, como cuarta pregunta, están los objetivos específicos. Está como aplicar los conceptos de la teoría de la cámara lúcida de Roland Barthes como el punto para identificar elementos visuales y simbólicos de las imágenes de Campos. Luego está diseñar la narrativa visual que construya la historia y la experiencia de la guerra civil a través de las imágenes. Luego está analizar y catalogar de manera exhaustiva las fotografías y evaluar el impacto y la relevancia de la reconstrucción gráfica de la guerra civil salvadoreña. Luego, como justificación, tenemos que desde un análisis de la guerra civil, que es desde de 1980, la guerra civil sustituye a la política como el eje del conflicto de enero de 1981, donde estalla la guerra civil. Luego está cuando el comandante del FMLN genera la ofensiva general militar contra el régimen y la transformación sufrida por el conjunto de la estructura salvadoreña, que son muy profundas a consecuencia de esta guerra. Luego está como el grito de la guerra y el medio principal de la transformación, que dejó una huella profunda que fue perdurable en la estructura social y política y económica dentro de los efectos que estaba siendo principal y fue histórico hasta la actualidad. Luego está, dentro del análisis del semiótico de Roland Barthes, está que según la teoría del libro de cámara lúcida, se explora que sus reflexiones y emociones son personales y relacionadas con la fotografía, específicamente en las experiencias, centrándose en la naturaleza de la fotografía como medio artístico documental, y mediante esto se introduce dos conceptos, que se vieron anteriormente en el flujo, que son el stadium y el punto, donde también toma en cuenta que la imagen proporciona tres mensajes claves, que son el lingüístico, el denotativo y el connotativo, con la relación entre el desarrollo y la relevancia del concepto del punctum dentro de este análisis, donde se refiere a un detalle o un elemento que atrae la atención especial del espectador de la manera más personal y subjetiva. Y como final tenemos como el desarrollo del estudio del punctum es lo subjetivo después de llegar a las emociones del usuario, y de ahí es donde se enlaza la parte del trabajo fotográfico de Francisco Campos y poder identificar la emoción dentro del cuadro para llegar al resultado en donde diferentes fotos, cada uno encontrará un sentimiento distinto en cada caso. Y recordar que el mensaje lingüístico es donde el lenguaje articulado puede formar parte de la misma imagen, pero aún así con la ausencia de palabras puede generar como una
diferentes tipos de funciones dentro de la imagen y función de anclaje y relevo. Por última parte tenemos el análisis de todo el proceso del proyecto, cómo se llevó a cabo y qué se espera, ¿verdad? Dentro de los aprendizajes, dentro de lo que hemos logrado, es como llevar la historia y el análisis de un suceso histórico nacional y cómo se puede desarrollar hasta la actualidad y cómo puede generar impacto mediante el análisis profundo y tomar en cuenta ciertos aspectos que puedan funcionar a la hora de desarrollar y representar esta imagen a las nuevas generaciones de la sociedad salvadoreña.